Bueno, estamos hablando de periodismo y de academia y hoy me acompaña una persona muy especial. Quiero leer un poco acerca de lo que ha sido. Se trata de la licenciada Evelyn Blanc Espina, quien es una periodista guatemalteca egresada como técnica de la Universidad Francisco Marroquín, que ha trabajado en medios de comunicación impresos, televisivos y se ha desempeñado también como columnista de prensa en varios medios. Es cofundadora de la Asociación Doces y cofundadora de la revista Sala de Redacción y de los observatorios de Red Andi América Latina y Observatorio en Red de América Latina. También es cofundadora del Centro Civitas, que trabajan por la defensa de la libertad de prensa y su proyecto más reciente, desarrollado en alianza con otras organizaciones, es la Red Rompe el Miedo Guatemala. La Asociación Centro Civitas, para que ustedes tengan una idea, surge en el 2008 como una misión de trabajar por la observancia de los derechos humanos vinculados con la comunicación. Bueno, Evelyn Blanc va a ser nuestra invitada del día de hoy, así que vamos a entrarle de lleno a la entrevista. Gracias, amigos Radio Escuchas, por mantener la sintonía. Le damos la bienvenida a esta Sala de Diálogos con Libertad a Evelyn Blanc. Evelyn, gracias por acompañarnos. Usted es una persona que ha bregado mucho por la defensa de los derechos de la libertad de expresión. Cuéntenos cuáles han sido los momentos más difíciles para la comunicación en Guatemala desde su punto de vista. Bueno, la sociedad guatemalteca realmente todavía no disfruta plenamente de sus derechos a la comunicación, ni a la libre expresión, ni de prensa. Entonces no podemos hablar de un momento duro, Richard, sino de una historia que ha sido muy de lucha, muy de ganar los espacios y donde todavía estos derechos no los disfruta el pleno de la población guatemalteca. Tenemos grandes sectores excluidos de sus derechos a la comunicación, a la prensa, a la libre expresión. Y este es, por ejemplo, uno de los problemas que se hace evidente cuando hablamos de las famosas radios comunitarias. Bueno, yo veo que su lucha empieza, y yo recuerdo muy bien a sus momentos de lucha periodística en Crónica que en sus días enfrentó de una manera seria el tema de la persecución política. Sí. Y porque hay que ser claros, ¿verdad? A veces la gente piensa que la violencia en contra de los periodistas consiste en únicamente la persecución física, la desaparición de periodistas, pero cuéntanos de este tema tan especial, el cerco económico que tú le llamas. Bueno, todavía se sigue produciendo, todavía es una forma en que los gobiernos, las distintas administraciones de gobierno han manipulado a los medios de prensa, cuando, por ejemplo, sin ir muy lejos, la pauta gubernamental se destina más a unos medios que a otros, o se castiga a unos medios quitándoles la pauta gubernamental. Con Crónica esto fue lo que sucedió, era un medio que al final era muy molesto, pero igualmente pasó antes, por ejemplo, con el telenoticiero 7 días, o sea, es un comportamiento de gobiernos antidemocráticos que usan esta forma ya para cerrar los medios que les son molestos o para manipularlos a su conveniencia. Pero cuando hablamos de cerco económico, también podemos pensar que hay cerco económico creado por la misma iniciativa privada, en la cual por medio de pactos con los comerciantes, pues no le dan publicidad a los ciertos medios. Recuerdo cuando en 1977-78 el diario El Gráfico vivió un cerco económico luego de que publicó unas relaciones comerciales incómodas de una empresa muy importante de Guatemala. Y eso se sigue dando. Exacto. Entonces, desde la plataforma de Doces, ¿ustedes han visualizado lo que es la judicialización de los periodistas? Sí, lo que ahora se llama criminalización. Criminalización, interesante término. La criminalización de los periodistas comunitarios, por ejemplo, claro, que vamos a hablar ahorita de esto. Que es todo el uso del sistema judicial para
coartar la libertad de expresión. O sea, aquí vamos con denuncias falsas, absolutamente, ¿no? El caso de los medios comunitarios es un caso que lo refleja muy bien y de manera muy peculiar, porque aquí ni siquiera se usa una figura legal válida para perseguir a las radios comunitarias. Ese delito de hurto de frecuencias que usan no existe, porque uno no puede hurtar una frecuencia, ¿verdad? Cuando el operador de la radio opera, él mismo produce las ondas sonoras, entonces no se puede hurtar a sí mismo. Entonces, aún a sabiendas de que no es una figura legal aplicable, es utilizada para perseguir a las radios comunitarias. Fíjese que me llama mucho la atención que APG, a través del Observatorio de Periodistas y de las diferentes instancias de defensa a los periodistas, se ha manifestado en esa línea de opinión, porque la criminalización de la justicia, también de la criminalización de los comunicadores, también se ha llevado a los propios periodistas. Aquí tuvimos el caso de una joven locutora, creo en Quiché que fue perseguida y encarcelada. Anastasia Mejía. Anastasia Mejía. Cuéntanos acerca de ese caso. Bueno, tú has seguido de cerca eso, claro, ¿verdad? Mi trabajo, de hecho, actualmente es acompañar a periodistas que son y comunicadores sociales que son agredidos. En el caso de Anastasia es una persona bastante sui generis. ¿De dónde es ella? Ella es de Joyabá. De Joyabá, Quiché, sí estaba correcto. Es una lideresa nata, es una defensora de los derechos de las mujeres y además en busca de acceder a información pública en la municipalidad de Joyabá, que ha sido la demanda constante de ella y del grupo de personas, de ciudadanos que la acompañan. Ella se postula para un cargo en la municipalidad. Pero la persecución del alcalde Florencio Carrascosa contra ella comienza incluso antes, cuando ella empieza a ejercer su derecho a la comunicación, y ella hace periodismo cultural, en realidad lo que hace Anastasia. Entonces ella, desde que va a las comunidades y empieza a trabajar contando qué significan las ceremonias locales de la siembra, de esto, del otro, desde entonces ella empieza a incomodar al alcalde. Y por eso nosotros decimos que el caso de Anastasia es un caso de libertad de expresión, porque él empieza a molestarla cuando ella se hace notoria como comunicadora. Luego entra a la municipalidad y enfrenta una serie de obstáculos, porque obviamente el alcalde no quería que ella accediera a la información que ella buscaba. Incluso hay una denuncia puesta en ese periodo por ella contra el alcalde por violencia contra la mujer, o sea, llega al extremo de golpearla, ¿verdad? Y pues todo esto estalla cuando el alcalde aprovecha la cobertura que ella hace en agosto de 2020 de unos disturbios que llevan a la destrucción parcial de la municipalidad de Joyabá. Y entonces el alcalde aprovecha y la acusa a ella y a miembros de la Asociación de Comerciantes de haber ocasionado los disturbios y los destrozos. Incluso usa la misma transmisión que ella hace para acusarla. Y entonces es un caso muy escandaloso, porque cuando uno miraba esa primera audiencia, miraba el fiscal diciendo, por ejemplo, sí, miren, eso que ella hace, esa exclamación es una exclamación de gozo, porque la gente está rompiendo las cosas en la municipalidad. Totalmente parcializado, y uno oía y Anastasia decía, ay Dios mío, están entrando a la municipalidad, pero el fiscal, que obviamente está en contubernio con el alcalde, decía, ella se está riendo y está feliz porque está destrozando la municipalidad. Entonces tuvimos ese día cubriendo periodistas que fueron de la capital y estaban totalmente escandalizados de la forma como el fiscal estaba manipulando la misma transmisión de Anastasia. Fiscal del Ministerio Público. Fiscal del Ministerio Público de Joyabá. Sí, es que así como el Ministerio Público tiene una labor muy loable en algunos casos, también tenemos que entender que en todos los lugares se cuecen habas, ¿no? Y es que ahora, el tema de las radios comunitarias, que es algo que tú estás manejando muy bien, también viene a afectar los intereses económicos de los grandes consorcios económicos de radio del país,
Por eso vemos constantemente, de alguna manera, que los empresarios se pronuncian hablando de lo que son radios ilegales. Pero realmente, ¿qué están protegiendo ellos? ¿La legalidad o sus propios intereses? Sobre este tema, ¿qué me comentas? Por ejemplo, hablando de Argentina, recuerdo que una de las últimas reuniones que se tuvo con la Asociación de Empresarios de Radio a nivel latinoamericano, la AIR, y ahorita no recuerdo exactamente qué significa la AIR, fue una reunión que fue propiciada por Edison Lanza cuando fue relator, ¿verdad? Y era un problema realmente continental. Me pareció muy interesante ese intento de diálogo entre la Relatoría de Libertad de Expresión de la CIDH y esta asociación privada, y se observaba que en efecto, en el fondo, el fenómeno es que tocan los intereses comerciales. En Guatemala particularmente recuerdo el caso de una radio en San Miguel Petapa, cerrada porque el pleito era quién transmitía el fútbol. Ese era todo el clavo. Ese era todo el clavo, quién transmitía el fútbol. Y esta fue una radio comunitaria que incluso fue abierta con el amparo del alcalde, ¿verdad? Y hasta el mismo alcalde tuvo que recular y sacar las manos y dejar que la allanaran y se llevaran los equipos, porque no se podía meter en pleitos con el consorcio grande. Bueno, aquí hay una cosa interesante, y es que vemos que las radios comunitarias no solamente afectan o impactan el control o el dominio comercial de los grandes medios corporativos de comunicación, sino que además les compiten en cuanto a la creación y formación de opinión en temas políticos. Y es que quién más que el comunitario oriundo sabe quién es quién en esa comunidad. Entonces, el control político, que se traduce también en pauta de parte de una radio comunitaria, vendría a competir esto. ¿No crees tú que hay una relación directa entre la comunicación política y el querer dominar a las radios comunitarias? No, por supuesto que sí la hay. O sea, en el fondo obviamente son discursos que son totalmente contrapuestos, ¿verdad? Además, no hay que olvidarnos que la misma frecuencia es concebida en Guatemala, incluso por el Estado, como una mercancía, ¿verdad? No, esa concepción no está inmersa en la lógica de los derechos humanos, ¿verdad? El mismo Estado no entiende por qué determinados sectores poblacionales, las jóvenes y los jóvenes, las mujeres, la niñez, los pueblos indígenas deberían tener acceso a las frecuencias, porque para ellos es una simple mercancía, se vende y se compra, y con esa lógica también los empresarios de medio acaparan frecuencias. Sí, hay una concentración de frecuencias que viene a enfrentarse a lo estipulado en el artículo 130 de la Constitución, que nos habla acerca de la necesidad de una ley de competencias, que en el tema de la comunicación también es válido y necesario. Así como hay una concentración de poder en los medios de producción, así también hay una concentración de poder en la concentración de los medios de comunicación. Por eso es que, con todo respeto para los colegas que trabajan en los consorcios de la televisión abierta, pero eso es una afrenta a toda lógica, pues. Y a toda lógica, ¿por qué? Porque así bien dijo aquel famoso diputado Taracena, ¿no? Está el ángel de la democracia y que controla de una manera indirecta, pues, en la inclusión de noticias favorables o desfavorables en contra de X o Y candidato. Porque, seamos claros, que un anuncio, no se necesita sacar un anuncio formal de un candidato o de un funcionario, también se puede hablar bien o dejar de hablar mal. Sobre este tema de las radios comunitarias, del monopolio de los medios de comunicación, Doces, ¿qué ha propuesto? Bueno, cuando yo desde 2008 estoy en el Centro Cívitas. Antes de 2008 trabajamos en Centro Cívitas también con Gustavo, pero en Cívitas también. Sí, es que yo te explico esto porque yo tengo algunos textos de Doces donde tengo fijo este análisis sobre el tema de la comunicación. En Cívitas también lo hemos trabajado. Y lo que sucede con el fenómeno de la concentración de la propiedad de los medios es que ha ido mutando.
Mutando. Claro, porque antes eran, digamos, fenómenos muy locales donde grandes familias concentraban o familias concentraban a nivel local. A nivel local. Luego es cuando ya entra, por ejemplo, las empresas como las telefónicas, que ya se internacionaliza el fenómeno, ¿verdad? Aunque en Guatemala, digamos, el fenómeno había sido bastante estable en el sentido de que el monopolio de facto de la familia de Ángel González había permanecido. Al parecer eso se está rompiendo, ¿verdad? Después de las aparentemente, después de las telefónicas, por ejemplo, surge el problema de la concentración ya a nivel universal, que es cuando los gigantes digitales entran a jugar en los terrenos locales y entonces comienzan a comprar medios, el caso de Amazon y el Washington Post, ¿verdad? Que ya son los gigantes digitales los que empiezan, o sea, el fenómeno ha ido creciendo por capas de local a internacional a universal e impacta localmente en los países. Aquí había sido, como digo, bastante estable con el caso de Ángel González. ¿Y las otras familias de radio? Y las otras familias de radio, pero ahora sí es cierto, porque todavía tenemos que averiguar bien cómo se produjo ese negocio que Televisa compra las acciones de González y las empresas. Hay que observar cómo se va a proyectar. No, pero hay una situación, jurídicamente eso no es posible porque bueno, claro que ponen a cualquier persona ahí. Bueno, vamos a ir a una identificación del programa y regresamos. Gracias. Continuamos con la entrevista con Evelyn Blanc, quien nos estaba mencionando acerca de cómo ha ido evolucionando la comunicación, los consorcios de comunicación a nivel digital que ahora empiezan a generarse, y obviamente ahí hay una influencia muy grande, pero hay una democratización de la información a través de los medios digitales, al menos aparentemente, pero así como surge la democratización, también surge la criminalización. Tengo entendido que la organización Civitas ha producido un informe acerca de la violencia en contra de los periodistas. Hay casos específicos y temas que me gustaría que nos compartieras. A ver, díganos, ¿a qué conclusiones han llegado? ¿Qué casos han invisibilizado? ¿Y cómo vamos a enfrentarlos? Bueno, en los últimos 2 años la violencia contra periodistas se ha disparado. Esto es algo que no solo hemos observado nosotros, de hecho ya Reporteros Sin Fronteras dijo que este es un país muy difícil para ejercer el periodismo y hemos visto casos de criminalización muy preocupantes porque generalmente se criminaliza al periodista demandándolo por causas civiles, o sea, por difamación, por calumnia. Primero te demanda por causa penal, luego cuando el juez se inhibe, si es un periodista, se va a lo civil. Sí, pero estos son delitos que no tienen pena, o sea, eran generalmente por causas civiles, que se iban a tribunales de imprenta como forma de solución, pero ahora hay demandas por extorsión, en el caso de Pavel Vega, hay demandas por sedición, en el caso de Anastasia Mejía, hay demandas por portación de pertrechos ilegales, en caso de Francisco Chosh, de Sololá. Hay demandas en caso de intento de soborno, en el caso de Sonny Figueroa. O sea, es un nivel que no se había visto anteriormente, el que estamos enfrentando ahora. Escándalo público, se ha generado una situación compleja. Bueno, ¿y han cuantificado ustedes algo en esto? Bueno, ¿cómo vamos lamentablemente las únicas cifras oficiales con las que se cuenta son las cifras de denuncias presentadas en la Fiscalía de Delitos contra Periodistas, que en el último año de Jimmy Morales, por ejemplo, la Fiscalía reportó 109 casos de agresiones, pero ya en 2020 la cifra había subido a 139, que el Observatorio de Periodistas de APG dijo que eran 10 más, 149. Ahora, ¿por qué la diferencia en las cifras? Porque lamentablemente la cifra que da el Estado es totalmente un subregistro. No se registran las agresiones que no se denuncian y que son muchas, porque cuando uno comienza a platicar con los colegas, descubre que no quiere denunciar porque no confía en el sistema de justicia. Pero vea usted lo que me ha contado de la niña de Joyabá, pues. Claro. Encontrarse en un ministerio público
Y volvemos a repetir que felicitamos la labor de algunos fiscales que están luchando en contra de la corrupción, pero también lamentamos que exista un sesgo y favoritismo en algunos casos, como en el de Quiché, ¿verdad? Así es. Entonces estamos hablando de cifras que se han elevado y de violencia que viene desde los niveles más altos del Estado, desde el mismo presidente rociando a los periodistas como que son cucarachas o bacterias, ¿verdad? Es un discurso violento también. Y desde el mismo presidente hablando mal de los periodistas, de los funcionarios que niegan el acceso a la información porque no hacen conferencias de prensa. O la retardan maliciosamente o la entregan incompleta, lo cual también es una falta. Claro, y entonces cuando analizamos comparativamente los últimos 3 gobiernos, también nos damos cuenta que si bien parece que este gobierno subió de tono, Jimmy Morales, Otto Pérez y este presidente han hecho prácticamente lo mismo. Net centers para atacar a periodistas, discurso descalificador desde la presidencia, seguimiento de periodistas, denuncias contra periodistas, criminalización. O sea, ha sido un comportamiento constante, porque si tú le preguntas a muchos periodistas que cubren o han cubierto el Ejecutivo en estos 3 gobiernos, te dicen, bueno, Pérez Molina no era tan mala onda, pero al final y al cabo han hecho exactamente lo mismo. Entonces estamos hablando de un continuum de poderes abusivos y antidemocráticos que han atacado a la prensa. Sí, yo creo que la digitalización de la información y este brinco a la era digital ha generado un cambio positivo en algunas cosas, pero también negativo porque ha brindado acceso a ese tipo de situaciones de descalificación hacia los periodistas como los net centers. Yo pues creo y defiendo fervientemente el derecho de cada ser humano de expresarse, ¿no? Pero claro que dentro de la expresión existe cierto grado de responsabilidad. Y ahora quisiera que habláramos de esto, de la violencia indirecta, del tema de los fake news, de la descalificación, no solo hacia periodistas, sino que también hacia los mismos funcionarios, pues, porque la comunicación se convierte en una herramienta de distorsión de la información. Bueno, aquí hay que decir que hay unas acciones que son interesadas y otras acciones que son culturales, porque todo el mundo se queja de la violencia en las redes, ¿verdad? ¡Qué violencia, por Dios santo! Es que no puede uno opinar. Ya no hay debate, solo no ataque. Debate. Ahora, ¿cuándo en esta sociedad ha habido debate? No. Entonces, si esta es una sociedad que no ha aprendido a dialogar y a hacer debate de calidad y que lo único que hace es descalificar para poner un punto de vista, ¿qué podíamos esperar? Cuando le dimos micrófono a toda la masa. Claro, cuando la gente toma su derecho de hablar, se encuentra con que de pronto no tiene argumentos, o los tiene pero no los puede racionalizar, no los puede exponer. Y eso tiene que ver incluso con la calidad educativa. Con la calidad cultural de cada país. ¿Verdad? Entonces, por eso, en gran medida, las redes son un espacio de continuación de la violencia. Esta es una sociedad violenta. Y por el otro lado, pues siempre van a estar los políticos aprovechando cualquier espacio, ya sea en los medios impresos, en la televisión y ahora en las redes sociales. En efecto, la digitalización de los medios, la existencia de las redes sociales, de la Internet, ha supuesto un gran paso, un enorme paso para la humanidad y para el país, y la esperanza es que vamos a ir creciendo juntos en el debate, pero también ha generado en el tema de la prensa un gran problema, y es el quiebre del modelo económico de los medios para el cual todavía no hay solución. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Vemos que los periódicos están desfalleciendo, vemos a una prensa libre esquelética, ¿verdad? Muchos medios han desaparecido y vemos que en efecto están obligadamente migrando al espacio digital, pero el que no está financiado, lamentablemente, es el periodismo de investigación. Entonces ahí tenemos a gente como Sony, como Marvin, como Haroldo Sánchez en Factor 4, como la agencia Ocote,
que están haciendo muy Ojo buen con mi periodista, pisto. ojo con mi pisto, pero tienen que andar así, Sí, pidiendo plata pero constantemente. ahí es otra situación, porque el financiamiento que se le ofrece a esos periodistas investigativos también va de la mano de cierto compromiso, porque si hay que recordar, por ejemplo, si una institución, organización no gubernamental internacional apoya un proyecto de investigación, pero resulta que dentro de la agenda política de esa ONG internacional, ¿verdad?, está, por ejemplo, una visión pro vida o pro aborto, el periodista, como en un medio de comunicación, no le va a morder la mano a quien le da de comer, ¿verdad? Claro. Entonces siempre hay una dependencia. Yo siento de que las redes sociales sí le ofrecen una independencia a las personas, a la comunidad, pero yo te quiero preguntar como periodista de guerra porque vienes de las épocas de la violencia. Tú viviste el cierre económico de Crónica, el bloqueo económico de Gráfico, la muerte de Jorge Carpio, la muerte de Chilolo Zarco, ¿sí o no? Sí, de Chilolo Zarco, de Prensa Ilustre. Tú viviste todo eso. El periodismo es válido, la expresión es válida. ¿Cuál es tu opinión acerca de estos perfiles sin nombre y apellido? ¿Eso también es libertad de prensa? ¿Eso también es libertad de expresión? ¿O eso es... ¿Qué es? Esta es una actividad política que debería ser investigada por el Estado. Regulada y eliminada. Porque atenta contra la libertad de expresión, atenta contra la libertad de prensa. Yo me recuerdo, por ejemplo, una vez que estábamos platicando con el juez Gálvez, ¿verdad? Y estaba quejándose de Ricardo Méndez Ruiz, pero mire lo que dice... Pero él da su nombre y apellido y es una persona real. Pero le digo yo, pero mire, juez Gálvez, así como él, hay otros, ¿verdad? Sí. No lo hacen gratis. ¿Y entonces de qué se preocupa? Sí, pero yo voy, por ejemplo, a estos perfiles que son seudónimos. Yo me recuerdo que todo lo que tú escribías, lo escribías con nombre y apellido. O sea, yo vengo y doy mi opinión y doy mi nombre y mi apellido. Lo que a mí no me parece en estos momentos que se ampare bajo la bandera de la libre expresión, es el tema de la descalificación de los ataques con perfiles falsos. Yo siento que todos tenemos derecho a expresarnos, pero asumir la responsabilidad de nuestra expresión. ¿Por qué? Porque si no, ya no somos ciudadanos ejerciendo nuestro derecho, sino que herramientas de guerra al servicio de un interés falso. Y ahí, por ejemplo, hay un gran campo de impunidad, porque si uno llega con estos casos a la Fiscalía de Delitos contra Periodistas, le dicen a uno, no podemos investigar porque no tenemos el acuerdo... La tecnología. No tenemos el acuerdo con Facebook y entonces Facebook no nos da información porque necesitamos que el Estado haga un acuerdo internacional y no podemos investigar porque Guatemala no se ha adherido al Tratado de Budapest, y etcétera, etcétera. Pero cabalmente la FECI acaba de poner un antecedente, acaba de condenar un net entero. Y eso es interesante, y eso tenemos que investigarlo como organizaciones que estamos luchando por la libertad de expresión, porque ¿por qué la FECI sí pudo y la Fiscalía de Delitos contra Periodistas no puede? No, y es un elemento que va a permitir que se vaya filtrando la opinión indiscriminada de perfiles falsos al servicio de los poderes fácticos. Bueno, Evelyn, ha sido una entrevista interesantísima. Yo quiero agradecerte en nombre de Diálogos con Periodistas, de nuestra colega Ana Julieta Cárdenas, que hoy nos acompaña, que nos está viendo allá en producción, porque ella fue la que te invitó. Y queremos que no sea la última vez y que te sientas en tu casa, porque APG y Diálogos con Libertad es tu casa. Muchas y queremos gracias. que Civitas tenga un espacio, los invitamos públicamente para que cuando tengas esa necesidad de socializar tus investigaciones los hagas ya. O sea que, bueno, vamos a llegar hasta acá. Evelyn, algunas palabras de despedida para los radio escuchas y televidentes de las redes sociales. Yo les agradezco mucho el espacio, la entrevista, Ana Julieta, querida Ana Julieta, APG, y quiero aprovechar para hacer un homenaje a los periodistas que se están quedando en el campo de batalla de la COVID, que ya han sido varios. Entonces,
un homenaje para ellas y para ellos que han Sí, perdido en esa nombre, batalla. y a eso me uno para manifestar aquí en Diálogos con Libertad nuestra profunda solidaridad con la familia de los periodistas que han caído por el COVID, a Manfredo Castellanos, José Antonio Castro y el periodista de TV Frisley Macario, a quien tuve la oportunidad de tener en mis aulas. Colega de Suchitepec. Una persona otros colegas. Así que, bueno. 3 de Chiquimula. 3 de Chiquimula que han muerto por COVID. O sea que sí. Esta situación del COVID no discrimina ni profesión, ni color, credo o posición social. Vamos a un corte comercial y regresamos acá en Diálogos con Libertad.